Hola, mi apreciado estudiante. Es una alegría volver a encontrarnos esta semana para juntos desarrollar este fascinante curso de ética cristiana. El tema de hoy se trata acerca de la ética de los otros escritores del Nuevo Testamento. ¿Por qué se habla de los otros escritores? La semana pasada vimos los escritos, o mejor dicho, la ética en los evangelios. Pero hoy vamos a tratar de abordar y vamos a tratar de resumir qué nos dice la ética en el Nuevo Testamento en relación específicamente con los escritos de Pablo, Juan, de Pedro, Santiago y otros apóstoles que aportaron mucho en los escritos bíblicos. Bueno, oh, no puede ser posible. ¿Por qué no avanza? Corta, por favor, corta. ¿Qué está pasando Cortamos, aquí? profe, cortamos. Mejor borro. Eso es. Listo, a tu orden. Ya, Ya, ahora profesor, sí. entonces empezamos. Grabamos en 3, 2, 1, grabando. Hola, mi querido estudiante. Es una alegría volver a encontrarnos en esta oportunidad para hablar acerca de la ética de los otros escritores del Nuevo Testamento. Comenzaremos hablando un poquito acerca de la ética de Pablo. Como ustedes se habrán dado cuenta, Pablo es uno de los escritores más grandes que tiene la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. De los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, 14 fueron escritos por Pablo. Pablo es el gran intérprete de Jesús y probablemente tuvo una experiencia más profunda que cualquier otro, e inclusive que la mayoría de los discípulos que estuvieron con Jesús 3 años y medio. Pablo había tenido grandes ventajas en su preparación intelectual, moral y espiritual. Él mismo testifica del hecho de que había estudiado bajo los mejores profesores de su época. Bueno, ¿cuál era la base del mensaje de Pablo? Hay una diferencia en la terminología de Cristo y la de Pablo. El tema céntrico de Jesús era el reino de Dios y Pablo se refiere a este reino aproximadamente 12 veces. Sin embargo, lo que Pablo en realidad quería decir era que el hombre tiene que enfrentarse a Dios, reconocer que es pecador y aceptar a Cristo, quien le puede salvar y colocar en una relación correcta con Dios. Pablo dirigió su mensaje y sus esfuerzos principales a los gentiles. En contraste, Jesús se relacionó más con los judíos que con los gentiles. Aquí está la base del mensaje de Pablo, ¿sí? Mientras Jesús presentaba y anunciaba el reino de Dios, Pablo se refería más al trato que debe tener el cristiano, el seguidor de Cristo, y su relación con el prójimo. En este caso, Jesús se relacionó mucho con los judíos, Pablo se relacionó mucho con la gente no judía, aquellos que no creían en Dios. Bueno, aquí podemos resumir la naturaleza de la ética de Pablo. No era sistemática, tampoco era escatológica, no era ascética y tampoco era legalista. Yo quisiera que ustedes profundicen en el módulo cada uno de estos detalles. Por asuntos de tiempo, aquí no lo estamos detallando. Otro escritor bíblico, Santiago. El propósito del libro es ilustrar lo que es la religión pura y sin mácula, pura y sin mancha. Santiago dice que la fe genuina produce la buena conducta. Aquí hay algo que nosotros quisiéramos destacar, ¿sí? Pablo habla de una fe viva. O sea, si es que tú eres un cristiano, si es que tú eres una persona que dice seguir a Jesús, entonces tu conducta debe estar relacionada con tus palabras y con tus actos. Tiene dos pruebas para la fe genuina. Si se manifiesta en la misericordia hacia otros y si produce la pureza personal. O sea, si tu fe ayuda a otros y si realmente lo demuestra en tu pureza
personal. Eso significa tu comportamiento frente a la sociedad. La religión se manifiesta en la vida diaria al no hacer diferencias sociales entre las personas que lleguen a la casa de Dios. Estar listo a compartir con otros en espíritu de amor, el dominio de la lengua en todo sentido y una fe que produce la sabiduría verdadera. Yo quiero que entiendas acá un poquitito. Mira, Santiago es tan profundo en su concepto de ética que él aborda el comportamiento genuino del ser humano. Incluso él habla acerca del control de nuestras palabras, el control de tu lengua. En sus escritos dice, una pequeña chispa puede producir tremendos incendios y de la misma manera la lengua que es tan pequeña puede producir mucho daño cuando es mal utilizada. Luego tenemos los escritos de Juan. Juan escribió el Apocalipsis, también escribió el Evangelio que lleva su nombre y tiene 3 epístolas. Juan es considerado el discípulo del amor. En el Apocalipsis, ¿qué cosa escribió? El Apocalipsis es literatura escrito por Juan durante la época de los sufrimientos de los cristianos bajo el Imperio Romano. Nos ayuda a ver cómo Juan animaba a los cristianos a no enfrentarse a la persecución. El mensaje céntrico del libro es el triunfo final de Cristo, el Cordero sobre la bestia, símbolo del mal. Este mensaje debe animarnos para tener fe en el Dios que siempre va a triunfar sobre el mal. El Apocalipsis, de paso, es un libro de revelaciones. Su propio nombre lo dice, revelaciones. No es para tenerlo miedo. Y la ética del Apocalipsis está basado en el amor de Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios reveló a Juan lo que iba a acontecer y lo que va a acontecer. Y nosotros como cristianos creemos fielmente lo que Dios va a hacer en el futuro con sus hijos. En los evangelios, el evangelio de Juan, él propiamente, ¿no? Juan como el discípulo que andó con Jesús, habló muchas cosas de la vida de Jesús, especialmente su conducta. Miren, a diferencia de los demás evangelios, Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presenta a Jesús como el pan de vida. Presenta a Jesús como la planta, el tronco de la vid verdadera, y presenta al ser humano, a las personas, como las ramas que deben vivir unidas al tronco para poder dar frutos. Pero por encima de eso, Juan hace hincapié en el amor fraternal. La nueva dimensión del amor fraternal es que se amen unos a otros como yo os he amado. El amor de Cristo no puso condiciones, incluía a todos, era redentor y no pensaba de manera egoísta. Y también Juan presenta, ¿se acuerdan aquella escena de la última cena? Presenta a Jesús como el maestro de los maestros, enseñando la humildad para que, enseña la humildad para que nosotros también podamos imitar esta característica especial. Bueno, ahora analicemos un poquito acerca de las epístolas. Se ha llamado la primera epístola de Juan, el comentario ético sobre el Evangelio de Juan. Continúa el tema del Evangelio en cuanto al nuevo mandamiento que Cristo nos dio. Habla mucho de la comunión entre el hombre y Dios y el hombre con los otros seres humanos. Habla mucho de la relación del hombre, hombre-Dios, hombre-hombre, o sea, hombre con otras personas, con sus semejantes. En la segunda carta, Juan es semejante a la primera, en el sentido que toca los mismos temas de perseverar en la verdad y evitar que presten oído a los engañadores. Y en su tercera carta, Juan dirige a un hombre que se llamó Gayo. Este hombre cristiano era muy amado por Juan porque se había dado a conocer por su hospitalidad para los evangelistas y misioneros. Y allí en la tercera carta yo quiero hacer énfasis a algo muy importante.
Juan, como lo escribe de manera personalizada a Gayo, entre otras cosas le dice, Gayo, preocúpate por tu salud. Y le dice de una manera muy, muy bonita, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces, ¿cuál debe ser el deseo de un cristiano hacia su prójimo? Que sea prosperado en todas las cosas que emprende. Y acá tenemos otro libro, la carta a los Hebreos. La lealtad y la fidelidad a Cristo son las ideas que más menciona el autor. Una de las virtudes que se menciona en el libro es la fe. El libro habla de los resultados de abandonar la fe y seguir la fe también. El amor fraternal es otra virtud a la que alude el autor del libro. El autor del libro, de Hebreos, presenta la idea de que las relaciones físicas son normales y son el ideal dentro del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hebreos abarca la ética desde el punto de vista más íntimo, más humano, y pone la imagen, ¿no?, de la relación íntima del hombre con una mujer, y resalta aquí de que la ética está muy vinculada en el matrimonio, y ese símbolo hace que nosotros como hijos de Dios tengamos una relación íntima con nuestro Creador todos los días. Y por supuesto resalta aquella confianza que el hombre debe tener en Dios, así como lo tuvo los patriarcas, y hay una lista que se conoce como la Galería de la Fe, registrada en Hebreos capítulo 11. Pedro también escribió mucho sobre la ética. Pedro llama a los cristianos a ser sobrios y santos en toda manera de vivir. El modelo de la santidad que Pedro quiere es de Dios. ¿Quién es santo? La manera de alcanzar la santidad es por medio de la obediencia al Espíritu Santo y la práctica del amor fraternal no fingido. La sujeción es un tema principal del libro. Entonces, Pedro llama la atención a todos a vivir una vida de santidad. Y para resumir todo en sí, la ética cristiana nos invita a vivir una vida de santidad en este mundo contaminado por el pecado, por la corrupción y por tantas inmoralidades que existen. Que Dios los bendiga. Nos encontramos la próxima semana.